Bienvenido a Pasa con Jaime Pasa, un podcast sobre cultura empresarial, donde semana tras semana entrevistamos a personas que han logrado detonar el efecto de la manufactura a la mentefactura, creando así la visión de trascender sus emprendimientos y negocios. Todo surgido a base de sus experiencias contadas por ellos mismos. Esta oportunidad que se dio de ir para allá y la verdad, ahora quiero que este podcast sea como de agradecimiento, porque la verdad se han tocado tantas puertas para lograr el objetivo que tenemos nosotros en Grupo Impadi de llegar a desarrollar proyectos en 20 países. O sea, este sería el séptimo, pero hemos tocado tantas cosas que, bueno, te agradezco mucho. ¿Cómo estás, Alberto? Todo bien, Jaime. ¿Y tú? De maravilla, pues mira, aquí Un con gusto una estar aquí contigo. excelentísima persona, ¿no? Que prácticamente, y te lo digo así, muy humildemente, se puede decir, tengo muy poquito de conocerte, pero siento que si los conociéramos de tanto tiempo, De hecho, ¿no? nos conocimos antes por celular que en persona. Sí, entonces, pero sí te lo puedo decir, Alberto, que son de esas, yo creo que no han sido más de 5 personas en mi vida, donde con una llamada o con algo ya dices, hay ahí una Ya, el empatía, conecte, el hay un conecte. conecte, una química física, biológica, no sé qué, o sea, que hay más allá. A ver, pero ¿qué haces en México? A ver, platícanos aquí, ¿por qué estamos aquí? Bueno, ¿qué hago en México? Voy de paso prácticamente porque es más el tiempo que ando viajando que el que estoy aquí, lamentablemente. Pero bueno, realmente eh, elegimos, yo y mi esposa, mudarnos a México, porque anteriormente ella estuvo viviendo 2 años y medio conmigo en Italia, básicamente por un asunto de conveniencia familiar. Okay. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, la vida en Italia, como en muchos países de Europa, es muy pesada, es muy cara. El ritmo de vida te obliga, un poco lo que pasa aquí cerquita, aquí en el norte, te obliga a estar, a corre y corre 20 horas diarias y bueno, uno dice, si eso sirviera para luego poder decir, ah, mira, pues Baja el ritmo. hice tanto esfuerzo y ahorita cosecho. Es que lamentablemente no, esto sirve para mantenerte a flote. ¿Por qué? Porque entre el costo de la vida y la presión fiscal, etcétera, realmente vives para trabajar en lugar que trabajar para vivir. Entonces, afortunadamente yo tenía la suerte de poder seguir en mi profesión independientemente del país o del lugar a donde viviera. Por lo tanto, decidimos mudarnos a México básicamente por esto y también por el hecho de que ya estaba en camino nuestra primera hija y, como te dije, yo viajo mucho, entonces no tenía sentido, a mi punto de vista, quedarnos en mi país cuando yo no estoy. Y básicamente mi esposa era la que estaba en un país extranjero. Bueno, afortunadamente con una maravillosa, excelente relación con toda mi familia, con todos mis amigos. O sea, realmente no estaba sola. Pero bueno, no es lo mismo estar en tu propia casa, en tu tierra, con tu familia, que estar en otro lugar, por muy bien que ahí te encuentres, pero no es lo mismo. Entonces, si yo soy el que va a estar afuera, ¿qué sentido tiene de que también mi esposa tenga que hacerlo? O sea, debemos de hacerlo los dos, no Entonces tiene aquí podemos caso. decir que como México no hay dos. Exactamente. O sea, digo, hay gente que me dice, bueno, yo he tenido la oportunidad también de ir a otros lados a trabajar y hay gente, por ejemplo, en Estados Unidos que me ha ofrecido, vente a trabajar aquí. Yo les digo, no, pero es que el estilo de vida no me gusta, o Mira, sea, yo lo que te puedo testimoniar, digamos, sí, por mi experiencia personal, he trabajado en muchísimos países, ¿no? Bueno, probablemente ¿cuántos? 12, 15 países Okay. diferentes y varias veces en cada uno, y tienes oportunidad de ver cómo funciona el mecanismo. O sea, ahí cómo está, aunque tú estés de paso, pero sí alcanzas normalmente Apreciar. a apreciar cómo están las cosas. Y la verdad es que si yo les digo, lo que les digo a todo mundo,
sobre todo los que dicen, no, es que aquí en México deben de literalmente darle gracias a Dios. Literalmente. ¿Por qué? Porque es un país a donde hay todavía una enorme libertad. ¿Por qué? Porque muchas cosas ni siquiera están legisladas. Y muchas otras están legisladas, pero nadie se preocupa de hacer valer las leyes. Un ejemplo muy sencillo que les doy a todo el mundo es, bueno, aquí por algo tienes mala suerte y te va mal. Abres la cochera de tu casa y puedes poner una tiendita o vender tacos. Y no hay quien venga a decirte, no, no puedes hacerlo. Tienes permiso, ha venido salubridad, pagaste licencia, lo haces y punto. Y te puedes ganar la vida, puedes salir a flote honradamente. En otros países, como por ejemplo en Italia, prácticamente en toda Europa y también en muchos países de otros lados del mundo, esto no es posible. O sea, al hacer algo así sería literalmente imposible. Ilegal, por lo tanto, imposible. ¿Por qué? Porque no solamente para cumplir con lo que te exige la ley, es una locura en términos de requerimientos, de inversión que se Es decir, necesita, tu negocio tiene que estar probado de que va a funcionar antes de que lo arranques. básicamente deberías de tener la garantía. ¿Por qué? Porque es tanto el esfuerzo y la inversión para poder arrancar aunque fuera un negocito. Te doy un ejemplo, algo sencillo como vender jugo de naranja. Una mesita ahí en la calle Sí, sí, sí. y listo. Para hacer esto, solamente esto, o sea, exprimir una naranja y meterla en un vaso, en un país europeo, tú debes de estar en un ambiente que cumple con los requisitos de salubridad, debes de tener permiso, debes de... Todo. Es un montonal de requerimientos que se transforman en gasto, en inversión, realmente que a veces son casi, decimos, inalcanzables en el sentido de que uno se pone a pensar y dice, oye, pero casi no tiene caso. Y luego, rézale que te funcione. Porque el dinero, la inversión ya la hice. O sea, el dinero ya se fue. Ya se fue. Uh-huh. Entonces, eso es lo que yo les digo a la gente. México es un país a donde todavía hay una posibilidad, hay muchísimas posibilidades de crecer, porque te dejan crecer. Sí. Y por otro lado, hay una libertad enorme. Y esto se transforma en calidad de vida. Es calidad de vida. Sí, por la El, libertad que tú el comentas. sueldo no es calidad de vida, es otra cosa. O sea, la capacidad económica y la calidad de vida son dos cosas diferentes. Tú puedes tener una enorme capacidad económica trabajando 20 horas diarias sin parar nunca. Esto no significa tener calidad de vida. Tienes un montonal de dinero, pero a lo mejor ni logras disfrutarlo. Puedes gastarlo, quitarte Que es ganas, diferente. comprarte fincas, carros, pero esto no es calidad de vida. Esto es tener capacidad de quitarse unas ganas por ahí. La calidad de vida es tener tiempo para ti mismo, para tu familia, para convivir con los amigos, para disfrutar. Es trabajar para vivir. Cuando tú vives para trabajar, no es calidad de vida. A lo mejor tienes mucha capacidad económica, pero no son lo mismo. Sí, tienes que tener un equilibrio El totalmente. balance, la calidad de vida es el balance. Tener suficiente capacidad económica para poderte sustentar y de vez en cuando quitarte unas ganas, irte de vacaciones, comprarte algo. Bien, ok, perfecto. Pero debes de tener el tiempo para disfrutar eso. Eso es lo indispensable. Sin eso, no puedes hablar de calidad de vida. Oye, y hablando de ese tema de calidad de vida, ¿cuál fue el primer país o sea, la primera vez que saliste de Italia al Mira, extranjero? la ¿Fue primera por vez, trabajo, sí, estudio? trabajo. La primera vez que salí al extranjero, digamos, afuera Uh-huh. de Italia, fue en Suiza por un proyecto, por una planta en Suiza, un arranque de planta en Suiza. Y de ahí, ¿De digamos, qué era el proyecto? ¿De qué planta como era tal? una planta de tratamiento térmico de basura. Bueno, Okay. una incineradora, como le dicen, aunque realmente el término es erróneo porque incineradora, es decir, Quemar. quemas la basura, punto.
En este caso es un sistema de recuperación térmica. ¿Por qué? Porque sí, vas quemando, pero Recuperas energía. exactamente, o sea, aprovechas la energía. Por eso es una planta, se llama planta de recuperación térmica de residuo, no incineradora. La incineradora es quemas y punto, o sea, con el fin de destruir, sin nada más. Mientras que, en este caso, estas plantas se llaman plantas de tratamiento y recuperación térmica. Okay. Y bueno, de ahí, a los cuantos años, tuve oportunidad de salir por un proyecto en Oman y ahí fue cuando conocí a mi esposa. En el aeropuerto Sí, de de Alemania. Frankfurt, exactamente. Yo estaba de viaje por trabajo. Y ella también. Bueno, ella se había quedado ahí, ¿verdad? Ella Varada. estaba a la época estudiando en Barcelona coincidimos en el aeropuerto porque ella estaba regresando a México por las vacaciones de verano y al día anterior, en la revisión de papeleos, etcétera, le habían hecho perder el vuelo, básicamente, ¿no? Entonces le Se le asignaron. caducó, ¿no? No, no, realmente lo que pasó es que la detuvieron tanto en tratar de buscar papeles que Ya. ella tenía, pero en la agitación, en la prisa y todo, no lograba encontrar, que el vuelo cerró puertas. Y a la hora de que encontraron los papeles, se dieron cuenta de Ya que, sé. bueno, la compañía le asignó el vuelo al día siguiente, pero era a las 24 horas. Entonces ella se quedó varada ahí en el aeropuerto, como que mejor me quedo aquí, no quiero ni irme al hotel ni nada, o sea, aquí me quedo porque no quiero perder otra vez el vuelo. Y ahí fue cuando nos topamos ahí en el aeropuerto. Yo estaba en espera, en conexión de vuelo, y dicen que los cigarros matan, pero nunca me habían dicho que casan. Y ya No, ves. sí. Es tanta. O sea, así de chiquitito los cuartitos de fumadores, ¿no? Pues un Y tú, o cigarro, un sea, cafecito. tú en ese tiempo, ¿cuántos idiomas hablas? Bueno, aparte del español, que El es para italiano. mí el idioma extranjero, obviamente que hablo mejor, porque pues, ya tengo mucho tiempo, tengo 9 años aquí en México. Hablo inglés y, bueno, algo por ahí de francés. Digamos que el francés debería de refrescarlo un poco. Lo logro entender bastante bien, logro darme a entender, sin embargo, me faltaría poquito Pulir. más, sí, me faltaría refrescar más la memoria porque lo estudié de hecho cuando era más joven, pero pasan tantos años sin usarlo y como todas las cosas, Lo que, se te va dicen que olvidando, ¿no? dice, ¿no? Que lo que bien se aprende nunca se olvida, pero yo digo Mm, que no es, más bien no lo que bien se exactamente. aprende y se practica es lo que nunca se Exacto, olvida. la práctica, porque sí, Oye, y efectivamente. en ese tiempo con tu esposa, ¿ya sabías hablar español o Cuando nos conocimos, no. Mi diccionario de español era no hablo español. Esto yo sabía, no hablo español. Y ella no hablaba inglés, y menos italiano, obviamente, ¿no? Entonces fueron unas 2, 3 horas chistosas porque estábamos entre señas y dibujitos. Ella tenía una agendita de las ya me chiquititas, imagino, o ¿no? sea, Entonces, qué padre. entre dibujitos y, bueno, italiano y español afortunadamente tienen mucha similitud. Por lo tanto, entre la similitud de los idiomas y gestos y el dibujito, pues total, pues por ahí 2, 3 horas se nos fueron así entre cigarro, cafecito, cafecito, cigarro. Y ya, después quedamos en contacto por correo electrónico y luego nos compartimos contactos de celular. Ella el mismo otoño volvió a Barcelona por su segundo año de estudio ahí y ahí fue donde empezamos a conocernos de verdad porque ella me dijo, fíjate que pues tengo un año aquí en España y siempre he tenido la tentación de conocer Italia, pues ahí tan cerquita, pero nunca he tenido oportunidad. Entonces dije, pues, ¿sabes qué? Si quieres, ya que regreses, pues ahí tienes tu casa. Sirve que te llevo, conoces, etcétera. Y dije, yo tampoco conozco Barcelona. Pues ahí intercambiamos, ¿no? Y bueno, así empezó. Ya, de ahí, Y a mira, la fecha ya aquí. desde que se conocieron, ¿cuántos Bueno, años son? nos conocimos en julio del 2010. Entonces ya Ya van para 13 que nos años. conocemos, exactamente. Sí. Wow. ¿Y dónde tú relacionas ahí la parte de, porque era trabajo, era profesión también de ella,
¿Cómo haces el match para decir, aquí hay una nueva vida que hay que emprender, ¿no? Ma realmente fue algo que Se dio. se dio solo. O sea, yo creo que yo no, y creo que tampoco mi esposa estaba en el plan de decir, ahorita busco novia a ver cuándo me caso. No. Mi enfoque en aquel momento era crecer profesionalmente, el trabajo. Ahí estaba, puesto las pilas al 100 y a darle a mi Y ella profesión también, para que ¿no? esa, y ella estaba en Barcelona justamente para cultivar su profesión. Ella estudió diseño de moda aquí en México, se fue a Barcelona por unos cursos profesionales de maquillaje escénico y, y asesoría de imagen. Me está sugiriendo porque no me acordaba. Y asesoría de imagen, que obviamente eran dos cosas que aplicadas a su background de diseñadora de moda, pues obviamente le podían ayudar mucho. Y, y bueno, los dos yo creo estábamos en el plan de la profesión, caminar hacia a eso, a crecer en nuestra profesión. Y bueno, la vida decidió que debía de pasar algo más. Algo ahí Exactamente, estaba. exactamente. ¿Tus chiquillas cuánto tienen al día de hoy ya? Ya están Ve, grandecitas. ahorita, mira, en este año, en este verano, cumplen 8 y 9, por lo tanto ya. Y ellas, o sea, aquí es donde están más al 100%, ¿no? O sea, en Sí, ellas de México. hecho nacieron aquí en México, las dos. Una a los pocos meses de que llegamos, de que nos mudamos aquí. A los 2 meses, básicamente, nació la primera, al año siguiente la segunda. Y son, son mexicanas al 100%. Es decir, No, pero con hablan. sangre italiana, o Bueno, sea, ¿cómo sí, no? pero digamos que la cultura la hace el lugar a donde creces y te desarrollas, no la sangre que llevas. Por Sí, mucho que puedas tener influencia, pero la sangre no forma tu carácter. Es el lugar, tu entorno que te va formando. Y si te soy sincero, hoy como hoy no regresaría a Italia. No porque no ame mi país, al contrario. Lo amo y me gusta muchísimo. Pero eh, debo de ver por por ellas. mi familia y también básicamente por mí. ¿En qué sentido? En que, como te comentaba, regresar a Italia básicamente, ¿para qué? ¿Para ganar más dinero? No, me daría igual porque mi profesión me permite trabajar de donde yo Sí, esté. porque lo han Así hecho en que todos me da lados. igual. Al contrario, ganaría mucho menos dinero. ¿Por qué? Porque, como te digo, solamente por el hecho de la presión fiscal que existe. ¿Qué porcentaje? Mira, yo te entiendo perfectamente lo que me dices porque yo, en el 2015, yo viví, bueno, yo y mi esposa no teníamos a nuestros bebés, pero aproximadamente vivimos un poquito menos de un año. Y normalmente el estilo de vida comparado aquí en el centro de México con el sureste, Ujú. que es toda la península, Sí. y yo tanteo que era como un 35% más caro vivir allá. Ujú. Más o menos tú, ¿cuánto consideras Mira, que es costo de la a como está vida, ahorita aquí en México? Bueno, aquí en esta siendo, zona. siendo objetivo, yo creo que el costo de la vida entre Italia y México en este momento se pueda considerar un 40% más caro en Italia. Ah, canijo. Y no te hablo de 40% en términos de decir si me voy con los pesos. A paridad, es decir, allá en euros, aquí en pesos. O sea, a eso me refiero. El costo de la vida ya fácil un 40% más alto. Y eh, esto obviamente te obliga, porque dices, bueno, de algún lado debo de sacar. Por lo tanto, le echas más ganas, trabajas más. Y al final de cuentas, te paras un momento y miras para atrás y dices, bueno, me estoy matando solo Para para, sobrevivir. digamos, tener un nivel digno. Ni siquiera sabe qué Lujo. cosas, ¿no? Ni siquiera lucirme. Solamente para tener un nivel digno, debo de básicamente renunciar prácticamente A todo. a todo,
porque, te digo, con un sueldo normal, y por un sueldo normal te hablo de unos 1.700, 1.800 € mensuales libres de impuestos, que es un sueldo promedio más o menos. Una familia no la mantienes, necesitas trabajar los dos y apenita. Yo me refiero a una familia como la mía, de 4 personas, no, no te da. Entonces, quiere decir que si aquí, por ejemplo, tú vas a cenar solo, te echas unos taquitos, un refresco, son 100 pesos, allá son 140 pesos. Bueno, ya no hay tacos, ¿verdad? No, pero hay otras cosas. Digo, estaba... Te doy un ejemplo Tacos era... sencillo. En un barecito, en un cafecito, ya se llaman bares también los cafecitos, ¿no? El bar es donde hay barra, te sirven tanto café como la cerveza o la copa de vino, independientemente. Salirte a un barecito en un pueblito, o sea, no estamos hablando de lugares turísticos o cosas por el estilo, y agarrarte una copa de cerveza, estás hablando de 2,50 €, 3 € por una cerveza de 25. ¿Ok? Ahora, de ahí, sácale más o menos un promedio, lo mismo te cuesta un refresco. O sea, todo Sí, sí. es escalado. ¿Por qué? Porque obviamente detrás de todo eso está claramente también la presión fiscal del país. El que te vende la cerveza, pues si te la pone a un precio más No le bajo, queda. mejor que cierre el changarro, porque no le queda nada. Y ya de por sí así le Sí, es queda una poco. cadenita, ¿no? Es El una que los cadena, precios estén altos, es una entonces quiere decir que cadena. se gana un montón No, el que lo no, está al vendiendo. contrario, al contrario. El problema es que a veces se gana menos. ¿Por qué? Porque la gente obviamente tiene menos capacidad de adquirir producto, por lo tanto, pues le va despacito. Entonces, el que vende, obviamente vende menos volumen y si le levanta más, no vuelve a vender. Y si le baja, no gana nada. Entonces, es como dices tú, es una cadena, es un círculo. Una vez que empiezas a dar vuelta, pues no tienes por dónde salir de ahí. Oye, y ahorita hablando también en la parte familiar, la descendencia que tú traes o el historial, pues viene de también familia empresarial, ¿no? Bueno, sí, se puede decir más o menos. Se puede decir. ¿Tú trabajaste en el negocio de tu papá? Por una temporada corta. Trabajé como un año junto con mi papá en la empresa que tenía junto con otros socios. Sin embargo, me di cuenta de que ¿No te no me gustaba? llenaba, no me llenaba. No me llenaba porque, mira, yo crecí en el campo, crecí en el rancho, como le dicen aquí, y siempre me ha encantado y a la fecha. Mi papá siempre ha tenido tierras, ha tenido cultivos como, digamos, como segundo trabajo, en el sentido de que él tenía una profesión y en tiempo libres, entre comillas, era El el rancho, campo. el campo. Por lo tanto, tiempo libre significaba 24 horas, 7 días sobre 7, porque si debes de cumplir con un determinado trabajo, aunque no tengas que cumplir horario, para luego dedicarte al campo, los que conocen, los que saben de rancho, saben que no hay, No hay no hay vacaciones, no vacación, hay... no hay fiesta, hay prisa siempre, porque hay que alcanzar por el clima, hay que alcanzar por... Los animales Entonces, tienen que comer, lo que plantaste tiene que estar exactamente, en tiempo. exactamente. Entonces, desde chiquito me crié en los campos, manejando tractores y todo, y eso siempre me ha gustado y a la fecha me gusta mucho. Sin embargo, en ese momento me di cuenta de que me gusta, pero no me llena completamente. Es decir, me gusta mucho hacerlo y te diré la verdad, aquí hasta lo extraño, ¿no? Pero no puedo cumplir con mis expectativas profesionales haciendo solamente eso. Ahí me di cuenta de que mi trabajo era mucho más importante para ¿A mí. qué edad te diste cuenta de eso? Tenía 28 años. Fíjate, ahorita que dijiste eso, me hace mucha mella, como decimos aquí, porque
Yo tengo una historia muy similar a la tuya. O sea, yo, fíjate con lo que te decía al principio. Mi papá, nomás un tiempo se dedicó a vender a joyería, Ujú, alhajas, anillos, como 10 años. Y ayer estaba platicando con él precisamente desde otras cosas y llegó alguien a preguntarle, oye, Chencho, ¿cuánto tiempo tienes dedicándote a vender carnitas, a la carne de cerdo ujú. frita? Y dice, ya voy para 45 años. Dije, ¡a la madre! Pero yo me di cuenta desde los... Pues es que yo sí le ayudé a mi papá en el negocio cuando estaba chavito. Empecé con mi abuelo en los puercos, luego con mi papá. Bueno, mi abuelo y mi papá tuvieron un negocio aquí en el centro de San Juan y ahí yo les ayudaba. Pero yo a los 16 años yo sabía que eso no me gustaba. Es que una cosa es hacerlo por apoyar a la familia. Sí, eso es Y diferente. esto creo que pues es de cajón, ¿verdad? En el sentido de que yo también empecé a ayudar a mi papá en el campo. Bueno, un niño, pues maquinaria agrícola, difícil que no le guste. Es decir, bueno, manejar tractores y todo eso. Uh -huh. Y la verdad me encantaba. A veces también lo sufría, entre comillas, porque llegas a la edad donde, como tú dices, ya eres un chavito, ya 14, 15 años, pues lo que piensas es, a ver a qué hora me pelo con los amigos, llega La el sábado, el fiesta. domingo, la fiesta, esto, el otro, y para mí sábado, domingo significaba rancho. Yo me desocupaba cuando ya el sol estaba escondido. Espérame, ahí, déjate digo algo ahí. Aquí en San Juan no es rancho, es comercio. Ah, bueno, sí, sí. Entonces, a lo mejor No por tienes ahí. ni siquiera, exacto. La verdad, te digo, de un lado lo haces porque obviamente es el compromiso con tu familia de ayudar. Sí, pues cómo no. Por otro lado, puede también que te guste, como a mí me gustaba hacerlo, pero te repito, hoy en día, y a veces lo pienso, te soy sincero, hoy en día mi papá tiene ya 70 y va por 72, no tiene ninguna intención de parar. Bueno, Es gente de ya, roble, ¿no? Fuerte. exactamente. No tiene ninguna intención de bajarle, pero efectivamente dices, bueno, tiene 72 años. Ya tiene, con los años, poco a poquito, pues ya tiene una buena cantidad de terrenos propios, ya tiene un parque de maquinaria como Dios manda, ya renovado, ya bien. Entonces, yo podría decir, bueno, mira, el rancho me gusta, pues conforme mi papá le vaya aflojando, yo puedo agarrarlo. O sea, básicamente lo tengo en charola de plata. Tengo el terreno de propiedad, tengo las maquinarias ahí prácticamente nuevas y apagadas. No, es decir, ten, síguele. Y yo sé que por un lado me gusta esto, pero también sé que no me llenaría a nivel profesional. Y aparte, sé lo que significa el trabajo en el rancho, en el cultivo, significa no tener horarios, no tener días, no tener... Y a diferencia de mi trabajo, donde afortunadamente, siendo un libre profesionista, si quiero, puedo decir, ¿sabes qué? Ahorita no, estoy ocupado. Sí, voy a agarrarme 15 días, 3 semanas para estar. Exactamente. O sea, básicamente la elección la tengo de poder decir sí o no. Ahí luego uno tiene las razones para decir que sí, las razones para decir que no. Es cuestión de... Enfoque. Exacto, pero puedo hacerlo. Si tú estás dedicado al cultivo y es pleno verano, empieza a haber como que un poco demasiada sequía, esto y lo otro, tú no puedes decir, pues no voy a regar esta semana porque no tengo... no, voy de vacaciones. No, es al contrario, si tienes planeadas las vacaciones, las saludas y te pones a regar día y noche. ¿Por qué? Porque si no, la inversión de tu año, Se te va a ir. tu fuente, se te va a ir. Entonces, Oye, son... y cuando tú decidiste, pues, agarrar otro camino, ¿qué te decía tu papá o tu En familia? realidad, yo empecé a agarrar este camino, digamos, esta profesión, la empecé muy joven, tenía 21 años cuando empecé y previamente había trabajado como año y medio en una empresa que se dedicaba a puramente a instalaciones eléctricas.
civiles, industriales, pero pura instalación eléctrica. Y era una empresa de un pueblo ahí cercano, inclusive los dueños eran conocidos, amigos de mi papá, etc. Entonces, bueno, me conocían desde niño y afortunadamente me pidieron trabajar por ellos. Perfecto, o sea, todo como que el camino estaba bien. Sin embargo, era algo que al principio me gustó mucho. ¿Por qué? Porque tuve oportunidad de aprender cómo hacer el cableado, el sistema de una casa, de un departamento, de una bodega, de una empresa. O sea, hay muchas cosas. Entonces, pero llegas a un momento donde se acaba. Y de ahí es hacer esto toda tu vida. O sea, de ahí no sales. A menos que no te vayas a, eh, digamos así, no me sale el término, no vayas a meterte en algo un poco más especializado. Y se me ofreció la oportunidad, una pequeña empresa que acababa de abrir, eran de hecho los dos socios, punto, que yo había conocido y tenía cerca por motivos laborales, seguido teníamos contactos, inclusive seguido le echaba la mano a ellos porque ellos tenían mucho tiempo que no manejaban instalaciones eléctricas. Entonces había veces que oye, no me ayudas con esto, y le echaba la mano. Entonces llegó el punto donde me dijeron, oye, ¿y no te gustaría trabajar con nosotros? Y la verdad, lo que ellos hacían, que era instrumentación industrial, me fascinaba, pero yo la verdad no conocía nada de eso. O sea, le dije al señor, y a mí me encantaría, pero yo no sé nada. O sea, estamos hablando que a mí me deben explicar todo como que con peras y manzanas desde cero. Y ellos me dijeron, no te preocupes, nosotros te enseñamos nomás. Dinos cuánto quieres para, para contratarte. Y pues ahí la verdad yo vi la oportunidad de meterme a algo que sí me llamaba la atención, me entusiasmaba. Y pues, mi familia fue un relajo porque comprensiblemente, ¿no? A ellos les preocupaba el hecho de que yo me estaba despidiendo de una empresa que ya tenía décadas, que tenía estructura, que me podía garantizarme un trabajo, quién sabe por cuánto, hasta la jubilación a lo mejor, ¿no? Para irme con dos personas jóvenes, porque a la época tenían 34, 35 años ellos, cuando fundaron la empresa, y que básicamente la única garantía que tenían era que la empresa de donde se salieron los había contratado, es decir, si ustedes se salen, se despiden, porque buscaban reducir personal, nosotros los contratamos como empresa para que sigan haciendo este trabajo, pero como externo. Entonces, ellos tenían nomás este nicho garantizado y punto. Y por lo tanto, mi familia estuvo a darle y darle, no, pero ¿qué haces? ¿Por qué? Piénsalo. Afortunadamente, me eché el clavado, dije, no, no me interesa lo que me digan. Por ahí veo algo y me clavo ahí. Y ahí empecé con la que hoy es mi carrera, que bueno, luego fue evolucionando, porque del puro, digamos, instalación y mantenimiento y calibración de instrumentación, válvulas, etcétera, en ámbito industrial, empecé a tener oportunidad de estar metido en actividades un poco más amplias y, digamos, fui poco a poquito moviéndome de lo que era mi profesión a lo que era la profesión de los que estaban en los proyectos arriba de mí, cuidando cómo se estaba desarrollando el proyecto, cómo se estaba, digamos, llevando a cabo todos los procesos, luego las pruebas, el arranque de planta, actividades de mantenimiento, etc. Y básicamente poco a poquito me fui moviendo, en realidad sin ni siquiera buscarlo. O sea, fue algo que se dio solito por situaciones de la vida, es decir, personas que te topas, que conoces durante las actividades, oportunidades que se te dan, porque, oye, no me ayudas con este trabajo, bueno, mira, si quieres, pues hago lo que puedo, ¿verdad? Pero esto no es lo mío, no es a lo que me dedico, yo me enfoco más en eso. Y pues resulta que te salió bien. Entonces, como que poco a poquito, realmente mi
mi aguja se dio vuelta hacia otro lado y es básicamente lo que hago hoy como profesión. O sea, Y en todos los lugares en los que has ido a trabajar, ujú. ahorita estás en Chile, ¿verdad? Ahorita estoy Ahorita en estás en Chile, Chile. exactamente. Bueno, ahorita estás aquí Bueno, sí, Claro, sí, digamos que en este periodo estoy en Chile, estás en Chile. exactamente. Pero entonces, si dijéramos el expertise que tú tienes ahorita, o sea, ¿cuál es el que tienes ahorita? ¿Energías renovables? Mira, trabajando en este ámbito, afortunadamente, he tenido oportunidad de trabajar en diferentes sectores. ¿Por qué? Porque básicamente, De la eh, energía. ¿De la no, energía no o...? solamente energía, desde el sector, desde el oil and gas, Ok. al chemical, al sector alimenticio, no me acuerdo, Alimentos. Ajá. alimenticio, perdóname, a lo de las energías renovables, aunque por renovable no me refiero a lo que la gente siempre piensa, un panel solar o un eólico. También el recupero energético es considerado una energía Y renovable. aquí en México eso, Todavía no, no, pues ni se no hay, escucha. no hay muestra. Es una, yo creo, bueno, en primer lugar, todas las economías y todos los países tienen su curva de desarrollo. Por lo tanto, es algo que todavía no hay, que seguramente habrá. Lo que yo espero y les deseo a México y a los mexicanos es que no se conformen con agarrar una novedad de hace 30 años. Es decir, esa tecnología en Europa tiene más de 30 años. Por lo tanto, instalar una planta de incineración, de recuperación térmica de residuo, no significa estar al día. Debes de ver qué tecnología estás instalando, porque, te repito, Sí. tiene más de 30 años esta tecnología. Y obviamente ha ido evolucionando conforme la tecnología lo ha permitido, mas sobre todo conforme las leyes lo han exigido. Lo que muchos, Lo más bien el planeta, ¿no? O sea, si nos vamos a la parte natural claro, que la claro, misma, claro, estoy de o sea, acuerdo la contigo. misma sostenibilidad del ser Mira, humano, yo ¿no? trabajando en este ámbito en específico, he tenido oportunidad, yo creo que al día de hoy he estado probablemente en 18 o 20 plantas diferentes entre Italia y otros países de Europa, eh, pero el punto cuál es, que por un lado, también en Europa, no creas, hay mucha ignorancia de la gente, de la población. ¿Por qué? Porque cualquier cuento que le echen por ahí, no es que los termovalorizadores, o sea, las plantas de recuperación, matan. No, mentira. Mentira, ¿por qué? Porque si tú vas a ver cómo está estructurada una planta y qué tan estricto es el control de emisiones, ahí te das cuenta de que es mucho más segura una planta de esta que un basurero o inclusive que la autopista que pasa cerca de tu casa, por asunto, digamos, de emisiones, de contaminantes. Y aparte, hoy, la tecnología ha evolucionado tanto, te repito, también obligada por las leyes que se han vuelto siempre más restrictivas, que realmente estamos hablando de una cantidad de emisiones ridícula si las comparas con cualquier cosa. O sea, aquí en México, por ejemplo, regresando al hecho de que muchas leyes no son tan restrictivas, si tú agarras cualquier tráiler de los que pasa por la carretera y checas lo que emite, no quiero ni saber. Probablemente un tráiler de esos, las 24 horas a motor prendido, emite más de la planta las 24 horas operando. Un tráiler. Entonces, estamos a un punto de la tecnología donde el pretexto de que hace daño ya no se puede utilizar. Es como una idiosincrasia, ¿no? Que se va creando, ¿no? O Sí. miedo a lo nuevo. Mira, miedo a lo nuevo, también yo creo en muchos casos miedo al dejar lo que ya se conoce y es decir, sé que esto me hace daño, pero sé cuánto daño me hace. Entre Es comillas, como aquí en ¿no? México los sellos de el tomarte algún refresco. O sea, Algo por el estilo, algo por el estilo. Lo que, lo que yo veo es que
Y esto no pasa solamente aquí en México, esto pasa y ha pasado en la mayoría de los países. Hasta que no sea la ley que exige que se haga algo, todo mundo se conforma con hacer lo mínimo indispensable. Lo que te decía de las tecnologías. Instalar una planta hoy aquí en México significa que si vamos a ver los límites de contaminación que la ley exige en el país, tú podrías instalar una planta que tiene 10 o 15 años de vieja me refiero a que ya no se puede utilizar. Por ejemplo, en Europa, instalarla aquí y ella cumpliría. Pero cumplir no significa hacerlo mejor. Hacerlo mejor significa buscar la mejor solución. Hacer lo mejor literalmente, en términos de alcance, no en términos de lo que te exigen. Es como... Y eso es lo que actualmente tú estás haciendo en los diferentes lugares que trabajas. En este momento me estoy dedicando a un proyecto, de hecho, que el tema es la reducción de contaminación. Sin embargo, es simplemente un sistema de filtración, de reducción de contaminantes aplicado sobre una planta, un horno de vidrio. O sea, es básicamente un sistema que es muy parecido al que usan los sistemas de incineración de basura, en concepto, aplicado sobre otra planta. ¿Por qué? Porque la ley empezó a apretar y tu empresa, si quieres seguir operando, tienes que buscar los medios para... debes de cumplir con estos parámetros de emisión, si no yo, en primer lugar, te multo en cadena. Y si luego pasa todo tiempo y todavía tú no has tomado acción, yo te clausuro la planta. Entonces, obviamente, las empresas se ven obligadas a invertir en esas tecnologías y a cumplir. Pero, te repito, creo que aquí, mira, la cultura muchas veces se genera empezando por, discúlpame el término, pero la fuerza, entre comillas. Es decir, ¿cómo pretendes que la gente se haga de la cultura de respetar y no tirar basura cuando tiran basura y nadie le dice nada? Tiras basura, llega la policía, te pone una multota de la madre. La próxima vez lo piensas y le enseñas a tu hijo a no hacerlo. Sí, porque ¿No? Así se genera la cultura. Igual que pasó, te digo, en mi país, en Italia, yo me acuerdo cuando introducieron la separación de residuos. O sea, cada persona o actividad comercial estaba obligada a tener una diferenciación de materiales desde su casa. Tú no tenías un bote de la basura, tú tenías 3 botes de la basura, 4, más había, por ejemplo, el verde, me refiero a lo que la podadura y todo esto, carta y cartón que iban amarrados simplemente, pero tenías un bote para el vidrio y el aluminio, un bote para el plástico reciclable, un bote para lo que es el no reciclable, o sea, lo que básicamente se va al basurero, y un botecito chiquito, los que querían, para el orgánico. Mucha gente, estando un pueblito chiquito, etcétera, el orgánico lo agarras y lo tiras en la huerta, ¿no? Pero queriendo, y esto era obligación. Me refiero a que tal día pasaban a retirar tal producto. Entonces tú la noche anterior sacabas tu tambo afuera, en la madrugada pasaban, lo vaciaban. Si tú sacabas otro tambo, no te lo tocaban. Y si tú no lo sacabas, te esperabas hasta el siguiente turno, que no era el día siguiente, porque como es diferenciada, tienes más chance de almacenar. Imagínate, el húmedo o el seco no reciclable, plástico y vidrio y aluminio, como quieras, el problema era que no te cabía. Pero lo demás, pues pilas, porque si no... O sea, de alguna manera ahí exiges a que la población... Y aparte, si ellos encontraban a la hora de vaciar tu bote algo revuelto dentro, te dejaban la multa. Literalmente. Y la vas a pagar. Fíjate, porque la vas a pagar. ¿Qué dices eso? Una tía de mi esposa, que parece ser su mamá, ella se parece mucho, acabaron de ir a Canadá. Y él se le hace bien impresionante porque tienen algo muy similar. Dice, pero allá, por ejemplo, cuando una lata, tú te vas a comer atún, una sardina, o algo en un vidrio, sí. Dice, tú tenías que lavar
Bueno, El desecho... es un paso todavía más, pero obviamente si tú lo piensas, tiene sentido. ¿Por Sí, qué? pues sí. Porque a ti como persona, como único individuo, ¿cuánto te cuesta lavar una lata o un envase? Rapidísimo. Nada. Tiempo y costos prácticamente se pueden traducir en nada. Tú imagínate la empresa que recolecta cientos de toneladas diarias de estos productos reciclables, que pero debe de agregarle un costo enorme Hacer para eso. poder limpiar todo, para poderlo reciclar. ¿Por qué? Y aquel costo lo pagan tus impuestos al final de cuentas. Entonces, el hecho de que tú lo hagas es ayudarte a poder bajar la presión fiscal. Sí, Porque pues. así es, la empresa que compra el material reciclable, tú ponle que el ayuntamiento recolecte de forma separada y luego venda. A la hora de vender la tonelada de vidrio o de aluminio o de plástico reciclable, que tú se lo vendas limpio, o sea, listo para moler y reciclar. Le O que tú se lo ahorras. vendas sucio, lo que significa que mientras se pudrió el producto, o sea, imagínate para lavarlo, ¿cuánto le cuesta? Entonces, ¿cuánto menos están dispuestos a pagártelo? Y si el ayuntamiento de ahí saca más dinero, necesita menos de tus impuestos. Entonces, Aunque los impuestos siempre suben. bueno, sí. Por lo regular, es difícil que te digan, tenemos una novedad, hoy bajamos. Si O te va bien, igual, no suben. exactamente a lo Si que te va iba, bien, ¿no? no suben. Pero es raro, ¿no? Que no Sí, sí, suba. sí, exacto. Pero básicamente el concepto, si queremos verlo de un punto de vista lógico, es este. Luego, obviamente, hace falta que se aplique bien, no solamente la lógica. O sea, así debería de funcionar. Luego hay que ver si así lo aplican. Oye, Alberto, ¿y cómo le has hecho para llegar a todos esos proyectos? A Te recomendaciones, tocar la repito, puerta. realmente recomendaciones en el sentido de que en cada vez que vas a un proyecto, bien que mal, conoces otras personas que están trabajando en el mismo proyecto. Otros profesionales como tú, otras empresas. Entonces, no todas las veces, pero a menudo te haces amistades, te haces de toda manera, haces contacto. Y esto a futuro normalmente se transforma en trabajo. Es decir, oye, ¿te acuerdas de mí? Nos conocimos allá en tal proyecto, ¿eh? Sí, fíjate que tengo este proyecto aquí en Puertas, etcétera. Necesito a alguien que se encargue de eso. ¿Está disponible? ¿Qué te parece? ¿Me puedes mandar una propuesta? Y realmente así fue que se dio mi carrera en esto. O sea, literalmente de un escaloncito a la vez. Y yo creo, porque bueno, normalmente si alguien te busca es porque le gustó lo que hacías, o sea, lo que has hecho, cómo lo has hecho. Por lo tanto, a la pregunta cómo le hiciste, yo creo que la mejor respuesta es echándole ganas y dando siempre, tratando de dar siempre el 110%. Es decir, no me conformo con hacerlo que Es dar sirva. el extra. No me conformo con hacerlo que sirva. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para que quede al máximo de mi posibilidad en este momento, que puede ser de capacidad, de medios, de lo que quieras. Pero con lo que tengo, voy a tratar de hacer lo máximo que yo pueda. Y pues ahí, de menos, yo estoy en paz con mi conciencia. Yo sé que yo he dado lo máximo. A lo mejor me fue mal y no alcanzó. Pero yo sé que no me voy a reprochar a decir por qué no te esforzaste más. Y evidentemente esto las otras personas lo notan. ¿Por qué? Porque te digo, mi carrera fue evolucionando de esta manera. Oye, nos conocimos allá, necesito un trabajo. O la otra empresa que te dice, ¿sabes qué? Fulanito te recomendó, me dio tu contacto, necesito esto. Entonces, así, literalmente, de boca en boca, por así decir, ¿no? Y esto más aún me da satisfacción porque hasta la fecha nunca he tenido un cliente
con el que haya tenido roce, es decir, que no haya quedado satisfecho con mi trabajo o que no me haya vuelto a contactar. Entonces, la verdad es... ¿Y a qué le atribuyes, aparte de darle extra, de que tengas este síntoma con los clientes que has tenido o con los que estás trabajando ahorita? ¿A qué le atribuyes? Mira, puede ser que algo también me haya ayudado mi forma de relacionarme, en el sentido de que, bueno, tú también, tú mismo lo has podido notar, lo que comentabas anteriormente. Yo soy caracterialmente una persona bastante abierta y poco formalista, en el sentido de que para mí el respeto a otra persona no es el hablarle de usted. Habla de tú. No, es, o sea, independientemente de esto, a eso me refiero, ¿no? Ya. El hecho de hablar a una persona de tú o de usted no significa tenerle respeto o faltarle respeto. El respeto a una persona es cómo la tratas, no si le das un título o no. Hay muchas personas que por costumbre hablan de usted, pero luego no respetan. Entonces, ¿de qué sirve? ¿El usted es el respeto? No. Y yo con mis clientes siempre me manejo de forma muy directa. O sea, yo siempre, la mayoría de las veces desde el primer contacto, desde la primera llamada, en correo electrónico como quieras todavía se mantiene una cierta distancia, ¿no? Pero desde la primera llamada, de la primera conversación verbal, yo normalmente siempre con mis clientes digo, por favor, hábleme de tú. ¿Por Hay que qué? bajar los Porque niveles, hay que estar en la misma sintonía. yo no quiero, no me siento superior a nadie. No quiero que me hablen de usted o que me digan ingeniero que no soy o cosas por el estilo. A mí me gusta que me hablen de tú. Obviamente el respeto es otra cosa. O sea, que me porten respeto como yo respeto a los que trabajan conmigo, inclusive abajo de mí. En una obra, yo respeto igual el peón que el ingeniero. Para mí valen lo mismo, porque sin el peón la obra no camina. Y sin el ingeniero, pues también el peón pobrecito, ¿Qué pues hace? ¿qué hace? Entonces, una obra es un trabajo de equipo. Y todo el equipo es importante de igual manera. Es verdad que hay personas que son profesiones que son más fáciles de sustituir que otras. De hecho, todo mundo es útil y nadie es indispensable, dicen. Pero deben de estar todos. Debe de estar el peón y debe de estar el ingeniero. Y el director de planta. Entonces, obviamente, de uno sabes que debes de acatar, entre comillas, órdenes, o de toda manera, yo te doy mi opinión, puede ser diferente de la tuya, pero te la expongo. Si luego tú me dices, no, ¿sabes qué? Yo quiero que sigas por este camino, ningún problema. Yo cumplo con mi deber dándote mi punto de vista y mi opinión. Si luego me ordenas seguir tu punto de vista, no hay ningún problema. Yo debo responderte a ti, por lo tanto yo lo hago. Para mí, la obligación es no callarme. Externar lo que estás pasando en tu mente, ¿no? Exactamente. Yo tengo un background, una experiencia, etcétera, y si no la uso, ¿de qué me sirve? Externar mi punto de vista, mi opinión, es utilizar la experiencia que tengo. Yeah. A lo mejor la otra persona tiene más experiencia que yo, vio las cosas por otro ángulo y tiene razón. O a lo mejor se le escapó el ángulo que yo vi. Por lo tanto, en la mesa, Y entre los dos. siempre. Y luego, abierto. Oye, y a tal grado tu forma de relacionarte que ahorita está, en este año 2023 está un evento espectacular, ¿no? O sea, en la parte... Bueno, sí, esto... Digo, porque, o sea, sí, de alguna manera ahorita hilando cabos por todos lados, las cosas, como dices, no, yo no creo en la suerte, yo creo que más bien uno va creando las cosas, ¿no?
Pero, por ejemplo, ahorita, en el punto que tú dices, tu forma de ser, como has logrado trabajar pues, en tantos lugares con tantas personas, se vio en un evento que se está desarrollando, que ya se hizo, Sí, ya tiene un ya historial, hay un ya tiene un historial, pasado, pero la exactamente. idea es retomar y hacerlo más fuerte, ¿no? Sí, de hecho, lo has dicho bien en el sentido de que has mencionado la parte profesional y todo esto se dio, digamos, en búsqueda de algo profesional. Como te comentaba, mi esposa estudió diseño de moda y cuando de recién que se mudó a vivir conmigo en Italia, tenía la tentación de realizar una colección de trajes de baño para mujer inspirada en las artesanías y los diseños huicholes. Estamos hablando de 2012, todavía, 2011 todavía. Por lo tanto, era algo que a la época efectivamente era novedoso. Por lo menos en Europa, nada de eso, ni parecido. Y se me ocurrió contactar con una persona, un amigo de familia, un amigo de mi papá de toda la vida, que me conocía desde niño. Me contacté con él porque sabía que él tenía un lugar adecuado y también tenía muchos conectes para poder invitar gente a ver, básicamente, organizar un pequeño desfile de moda, ¿no? Una cena con un desfile. Bueno, contacté con esta persona, le presenté a Fátima, platicamos del proyecto y bueno, ahí quedó la idea. Sí, yo les ayudo, no hay ningún problema, les echo la mano, ahí está el lugar, perfecto. Pasan unos días y esta persona empieza a decir, oye, pero fíjate que pensé que estaría muy padre, pues la O diseñadora sea, es le fue agregando más mexicana, cosas. ya que la diseñadora es mexicana, pues que propusiéramos una cena mexicana. Y mi esposa dice, oye, pero sí, pero aquí de los productos a donde me No los hay hay, o nada. sea, bueno, algo por ahí podemos sacar, pero no tengo todo lo que necesitaría. Y luego, oye, ¿y qué tal? Que total, empezamos con la idea de proponer un desfile de trajes de baño y terminamos con un evento de intercambio cultural y folclórico que llevó más de 70 personas. Muchos de ellos eran el grupo folclórico del TEC de Monterrey de Guadalajara a Italia por una semana, donde se recorrieron plazas, se presentaron espectáculos, se hicieron kermés digamos, de cocina mexicana. De hecho, fueron cenas formales en restaurantes, así como en centros comerciales y plazas se dio a probar a la gente como pruebitas, ¿no? Y la verdad estuvo muy, muy bonito porque fue un desafío Una realmente. chinga Organizar totalmente, todo ¿no? eso fue un desafío enorme, pero sí se pudo. Y la verdad lo hicimos en muy pocas personas, porque en Italia éramos dos y ponle unas 4 o 5 personas trabajando por organizar la parte de allá. Y al mismo tiempo era la temporada en que mi esposa había regresado a México porque como estudiante tienes una vigencia, luego pasas a turista y luego debes de salirte si no tienes residencia, ¿no? Entonces ella debía de salirse 6 meses de la Comunidad Europea y estaba aquí y yo estaba allá. Estábamos trabajando en desarrollar esto por la primavera siguiente, por el junio siguiente. Y aquí estaban ella, su papá y algunas otras personas aquí de San Juan que se sumaron al proyecto y básicamente en un grupito de probablemente 10, 12 personas por lo mucho, se armó todo esto. Y la verdad, te repito, estuvo muy bonito, tuvo mucho éxito, entre comillas, allá en la región, periódicos, televisiones, la gente encantada y lo que a mí me sorprendió es que ¿cuántos mexicanos, o sea, mexicanos que vimos llegar? Y dices, ¿y estos? ¿De dónde? Gente que vivía ahí en Italia y supo de la empresa, vámonos. O sea, de ahí somos, ¿verdad? Y, y esto aparte generó un movimiento ulterior. Resulta que en esto de la organización, el Ayuntamiento de San Juan donó una imagen de la Virgen de San Juan que había tallado, había creado Fito, no sé si
Si lo ubicas, perfecto. Fito la había hecho, el Ayuntamiento de San Juan la donó para que el grupo de aquí de San Juan la llevara a Italia. Perfecto, entra esta imagen de la Virgen como un fuera programa. O sea, llegaron a Italia y llegaron con la Virgen. Entonces, bueno, pues por ahí vemos cómo, pero lo gestionamos, ¿no? Lo gestionamos. Resulta que en una de nuestras vueltas por el territorio, fuimos a visitar el delta del río Po, que es un área, digamos, protegida a nivel naturalístico, muy bonito, etc. Y ahí, en una vieja, como si fuera una vieja hacienda, entre comillas, es una corte padronal, como se le dice ya con nosotros, en el medio del campo, donde había un restaurante. Ahí fuimos a este restaurante a comer, a donde nos prepararon todo lo típico de la región, etc. Bueno, resulta que los dueños del restaurante eran dos señores ya mayores, y por ahí, como muchas de esas estructuras antiguamente, tenían su capillita, pero un nicho literalmente, o sea, un 80 por un 80 con el altaricito adentro y ya. Bueno, pues ahí vamos a dejar la Virgen. Ellos nos dieron permiso, ¿no? Pues con todo gusto, y pues ahí participó el obispo y bueno, algo se organizó, entre comillas, para darle formalidad, pero básicamente fue algo, digamos, un fuera programa, ¿no? Y ahí se acomodó la Virgen. Empezó a llegar gente, como esto se hizo un poco noticia, entre comillas, en lo del evento, en los periódicos, etc., entre turistas que recorren la región y obviamente hay un restaurancito y nos paramos a comer y ahí está la Virgen. Ciclistas, gente caminando, gente de México y de Latinoamérica que ubica y vive ahí en alrededores que iban a visitar la Virgen. Duró ahí una temporada, año y medio, dos, si no me equivoco, y luego los señores por edad tuvieron que cerrar el restaurante. Entonces le dio muchísima pena y dijeron, no, no vamos a dejar aquí la Virgen. Pero, pues, ¿dónde? Y se la llevan a su casa. La señora ahí, en su cocinita, ahí tenía un nichocito, ahí en un rincón, ahí con la Virgen. Total, el peregrinaje se mudó a su casa. Y ahí cada rato llegaba gente tocando la puerta y pidiendo permiso a ver si podían ver a la Virgen. Y los señores encantados. O sea, la verdad. Hasta que llegó a un punto donde se hizo tanto que finalmente la diócesis se convenció de que ya era hora de dedicarle un lugar. Y en 2020, todavía en pandemia, fue cuando la entronizaron y le dedicaron un lugar en la iglesia del mismo pueblito ahí, a donde vivían los señores, ya en la iglesia del pueblo, que te digo, no estamos hablando de algo ni parecido a catedral, más bien una iglesita literalmente bonita, pero no tan grande, modesta, digamos así, ¿no? Lo curioso es que, viendo hacia atrás, a veces decimos, oye, pero la Virgen lo hizo y está haciendo el mismo camino que hizo aquí. Sí. Básicamente, ¿qué sucedió aquí? Sí. Primero la pusieron y luego para protegerla, la escondieron y la cuidaron prácticamente en casa. Y luego de ahí finalmente a su primer capilla, a su primera iglesia, y pues de ahí el camino a catedral. Y está pasando lo mismo. La Virgen haciendo de las orillas. Ella solita, o sea, ella la hizo. Porque, te repito, inclusive fue algo que estaba fuera de lo que estaba contemplado en el programa de aquella vez, de ese intercambio cultural. A nadie se le había ocurrido, pues, ver también a lo religioso, ¿por qué? Y el impacto, ¿no?, que ha tenido, ¿no?, de una manera positiva. Sí, exacto. O sea, esto, la verdad, se puede decir casi que ella le buscó a ver cómo, a ver cómo le hacía para que se fuera desarrollando una telaraña que permite contactos, que permite, hubo muchos mexicanos, y esto no los testimoniaron la gente de allá, hubo muchos mexicanos que fueron. ¿Cómo se llama la señora o los señores?
No me acuerdo, si te soy sincero, tengo muy mala memoria por los nombres. El señor se llamaba Severino, pero la señora no me acuerdo. Y no me acuerdo, creo que la señora todavía vive. Él no estoy seguro, los dos. Está mi esposa ahí, qué bueno. Los dos todavía están. De hecho, me da mucho gusto porque tengo años que no los veo. La última vez, una de las últimas veces que fuimos a Italia de vacaciones con mi esposa, de hecho fuimos a la casa de ellos. Fuimos a ver a la Virgen y la verdad que sí estuvo bonito. De hecho, en esta ocasión la señora nos contó algo que, bueno, dices, como muchas historias que se oyen aquí, el señor tuvo un infarto y lo tuvo en la casa. Entonces la señora, en lo que se dio cuenta, que le habló a la ambulancia, que todo, lo primero que se le ocurrió fue agarrar a la Virgen y echársela encima. Llegó la ambulancia y el señor, como si hubiera despertado del sueño, lo revisaron y no, pues ese no tuvo nada, pero él tenía problemas de corazón. O sea, se dieron cuenta de que, de que sí tuvo un infarto, porque por su historial clínico y por cómo le dio el dolor y todo, yo tuve un infarto. Y la señora, pues igual, digo, oye, estaba ahí tirado, no respondía, nada. Y en lo que llegó la ambulancia, ya le probaron signos y todo, hasta lo llevaron al hospital por revisarlo bien. ¿Cuál fue el primer? Nada, señor. Aquí se habla mucho del primer milagro, ¿no? De la niña que era cirquera, pero allá, mira, probablemente, milagro, no lo sé, puede que sea ese, no lo sé exactamente, porque te digo, sé que ha pasado mucha gente enfrente a la Virgen allá. Entonces, si alguien de vuelta a su casa tuvo la suerte de ser bendecido por un milagro, no lo sé. Pero esto sí lo sé porque la señora misma me lo testimonió cuando acompañé a mi esposa a ver a la Virgen ahí en su casa, y ella dijo, fíjate que nos pasó eso. Y bueno, por lo que yo conozco, pues, digamos, por lo que yo sé, puede que esto sea su primer milagro allá, no lo sé, a lo mejor hubo otros 10 y pues no se regó la voz, ¿verdad? Pero esto, te digo, me consta en el sentido de que fue una testimonianza que yo recibí directamente. Entonces, a lo mejor... Oye, y este año que se pretende retomar eso, mira, ¿cuáles son las expectativas del evento que se quiere crear? Mira, este año el evento ha sido enfocado más, la organización de hecho, en la Virgen, en el sentido de que el evento sigue siendo un intercambio, quiere ser un intercambio cultural, folclórico y empresarial. Cosa que hemos intentado también hace 10 años, el primer año. Sin embargo, primera experiencia, muchas cosas... Pagaron la novatada, como se dice. En el sentido de que tampoco no teníamos forma de convencer a los empresarios que efectivamente estábamos hablando de algo sólido. Y lo entiendo, porque sin un historial, sin pruebas concretas en la mano de que sí puedes ofrecer algo, sin números, se entiende bien que una persona pueda ser escéptica, ¿no? Entonces, el primer año, básicamente, la parte empresarial quedó en papel. Y bueno, de todas maneras salió muy bien todo el show. Ahora, a distancia de tiempo, allá en Italia ya han trabajado también y exclusivamente en esto. Me refiero a que, por ejemplo, la Coparmex y la Canaco de Aguascalientes ya han participado a 2 eventos, a 2 iniciativas de mesas de B2B allá en Italia. Entonces, empresarios de la región ya han ido. De hecho, están invitados a participar también en este evento, igual que está invitada a participar la Coparmex de Guadalajara, y obviamente están invitados a participar todo y cada uno de los empresarios que quieran acompañarnos, sea como acompañante para asistir al evento. Entonces esto quita que seas empresario o no lo seas. Bienvenido. Y en dado caso de que nomás paga tu boleto. Tengas, exactamente. En dado caso de que tengas por ahí la chispa de ver y decir, mira, voy a tener la posibilidad de
ir a un territorio que efectivamente es el motor económico a nivel empresarial e industrial de Italia, porque la región a donde nos vamos a mover literalmente es el corazón de la parte empresarial e industrial en Italia, y uno de los territorios que tiene los mejores números a nivel mundial, hablando de empresa, y con una vastedad inmensa de diferentes ámbitos. ¿Por qué? Porque ahí podríamos hablar de la industria pesquera, como de la parte agroalimentaria, como de la tecnología en maquinaria, en sistemas industriales, textil, joyero, Vicenza, por ejemplo, que queda ahí, es el corazón joyero de Italia. Entonces, tenemos posibilidad de contactar con 5 o 6 diferentes cámaras de comercio que allá, a diferencia de aquí, no es una asociación a la que tú puedes decidir si te anexas o no. Allá es como si es parte del SAT, digamos así, ¿no? Es obligatorio. Entonces, en el momento de que tú desarrollas una actividad empresarial de cualquier tipo, tu primera obligación es inscribirte a la Cámara de Comercio que digamos, maneja el territorio donde te vas a sentar. Por lo tanto, su listado de empresas, de participantes, yo la verdad no quiero ni saber cuántas empresas, considerando que estamos hablando de 5 o 6 cámaras de comercio, de un territorio que está repleto, por donde te voltees, de pequeña, mediana y grande empresa. Entonces, hay muchísima posibilidad si alguien quisiera ver la opción, ver opciones o simplemente decir, voy y aprovecho para ir y conocer y a ver qué tal. A lo mejor por ahí encuentro, por ahí se me ocurre algo. Realmente lo único que se necesita, entre comillas, sería que la empresa nos dijera, mira, yo trabajo en este sector, esto es mi giro, y me gustaría tener contactos por materia prima, por exportación de producto, por X, de tal manera que nosotros podamos ayudar. ¿En qué sentido? De que si yo sé qué empresa va a ir y a qué se dedica y qué es lo que está buscando, le gustaría encontrar, es muy fácil del otro lado hacer una selección por tipología y luego decir, tengo una empresa mexicana, ese es el perfil de la empresa, que está buscando un proveedor o un distribuidor o X, y ahí es tocar la puerta al otro lado, decir, ok, estos son los posibles conectes, vamos a tocarle a la puerta y a proponerle que vengan y se sienten en una mesa y platiquen con esos empresarios. Y sin compromiso alguno, por así decir, porque yo te proporciono la mesa. El camino está, ya el conecte que tú hagas. Ya, exactamente. Yo lo que hago, yo en el sentido como asociación, nosotros como asociaciones, lo que haríamos ahí es simplemente facilitar el contacto. Es como si yo te diera una tarjeta y te dijera, mira, márcale a este señor o a esta empresa que con ellos te puedes hallar bien. Algo parecido, pero personal. Entonces, tiene más impacto. Obviamente hay más impacto y por otro lado, no es lo mismo también tener la posibilidad de conocer la empresa físicamente y también de ver cómo funciona el territorio en términos, de mercado, de costumbre de trabajo. No es lo mismo. Las ideas, ¿no? La forma, el estilo de vida. Claramente, exactamente. Y te digo, yo lo he visto muchas veces en mi punto de vista de allá para acá y también desde el punto de vista de otras personas que han venido a Italia junto conmigo y que, oye, mira esto, oye, mira el otro. Y tú no te fijas porque lo ves desde toda la vida y dices, sí, entonces, ¿qué? Tienes una ceguera, ¿no? Estás impuesto a verlo y para ti es eso, normal. O sea, no es normal. Mientras que otra persona lo nota porque dice, oye, esto ya no se hace. O aquellos, mira cómo lo hacen aquí, es diferente. O mira, esto ya no se consigue. Y obviamente el hecho de poder ver vale 1000 palabras.
O sea, nadie podría explicarte con palabras. Debes de ver para que puedas asimilar y para que tu cerebro solito empiece a engranar, ¿no? A pensar y a sacar ideas. No es lo mismo que yo te traiga fotografías, videos o que te cuente, al hecho de que tú en persona puedas estar... Viviste la experiencia. Exactamente, exactamente. Por esto estamos tratando de convencer, entre comillas, empresarios de la región a seguirnos, aunque sea solamente a seguirnos. Y si es posible, pues apoyar en algo en la iniciativa, porque este año el proyecto nació desde una obra de teatro que desarrolló, una obra, sí, de danza que desarrolló la Academia Danzarte aquí de San Juan, que es dedicado al primer milagro. De hecho, lo desarrollaron el año pasado, entre comillas, por los 400 años de la Virgen. Entonces, ahí fue la chispa y dice, oye, pero estaría bonito llevárselo a la Virgen allá, ya que estamos, y se detonó, ¿no? Todo lo que acabamos de hablar. Exactamente. Y esta academia cuenta con 20 y tantos, 24, 25 integrantes del grupo que presenta este espectáculo en específico, y estamos trabajando, estamos rascándole por todos lados, porque por el otro lado, por allá, la asociación italiana que organiza nos está apoyando, nos va a apoyar con traslado, hospedaje, comida, etcétera, para los integrantes de la academia. Pero también hay que costear el viaje. Sí, hay que trabajar. Y de aquí para allá no es exactamente un boleto de autobús. Entonces, estamos trabajando y al mismo tiempo buscando y pidiendo a quien sea de forma... formal o informal. Formal o informal, exactamente, que sea, que nos puedan apoyar, que nos ayuden con lo que puedan. Aquí no hay monto mínimo. Si 10 pesos son bienvenidos. El punto es, queremos lograr que estos muchachos tengan pagado su boleto de avión. Todos los que vamos como acompañantes, obviamente, pues corremos con nuestros gastos, pero los muchachos, para ellos es una experiencia, seguramente será una experiencia maravillosa el hecho de poder viajar al extranjero a presentar su espectáculo. Tendrán la oportunidad obviamente, de conocer, de hacerla un poco de turistas, pero sin lugar a duda, para ellos será una experiencia hermosa y una experiencia también que contribuirá a formar su carácter. O sea, aparte profesional. Y aparte, las puertas que le puede abrir esto a nivel profesional. Alguien que quisiera seguirle de forma profesional en el ballet podría tener oportunidad de tener conectes y contactos, cosa que ya ha pasado hace 10 años. Una persona que fue con nosotros tuvo la oferta de una beca en un instituto muy, muy, muy importante, muy reconocido en Italia, a donde podía llevar su carrera a crecer. Por hechos de la vida no aprovechó, no pudo aprovechar. Pero esto no era buscado, esto fue algo que ahí se dio, ahí porque él estaba ahí. Si no hubiera estado, nadie le hubiera proponido nada. Entonces, el simple hecho de ir, de participar y de ponerse a la vista y muestra, te puede abrir puertas, te puede generar contactos. La Universidad Panamericana, por ejemplo, así como el TEC de Monterrey, ya están trabajando con el CUR de la Universidad de Rovigo, que es Consorcio Universitario de Rovigo. ¿Por qué? Porque es conformado por la Universidad de Padua y la Universidad de Ferrara. O sea, ellos desarrollaron en colaboración, esta universidad, digamos, a medio camino entre una y otra. Y ahorita, en esta universidad, hay el proyecto, junto con la Panamericana y el TEC de Monterrey, de abrir una sección de esta universidad específicamente dedicada al intercambio entre México e Italia. Entonces, intercambio estudiantil entre México e Italia. Entonces, están abriendo puertas, literalmente. Pero prácticamente es trabajarle, ¿no? Claro.
Sí, O sea, sí. ya, como dices tú, ya está creado un puente. Mira, las Ya se bases, está trabajando. los cimientos existen. Y mucho más de los cimientos. O sea, ya estamos hablando de que ya se está empezando a ver algo importante. Obvio, todavía no tiene el moñito encima. Hay que Está en ponérselo. proceso, pero bravo, está en las manos nuestras, o sea, de los que les vayamos a echar ganas, de los que queramos ver la oportunidad de aprovecharla y trabajar por ella, meterle el moñito, nuestro moñito. Cada quien tiene el suyo. Y realmente espero que la gente entienda de que hay posibilidades realmente, tanto en término personal como en término profesional. Oye, y ya entrando en ese punto, ya en la recta final de este podcast, video podcast, si tú tuvieras el correo de todas las personas en el mundo, imagínate que tienes en tu PC, tienes todas las personas en el mundo Enviar que a tienen, todos. y le vas a dar enviar a todos, le vas a dar enter, send, ¿qué mensaje les mandarías a todas las personas? Mira, les diría que no siempre, muy pocas veces en la vida se presentan oportunidades tan buenas, déjamelo decir, ¿no? No quiero exagerar, pero es para dar Sí, sí, una sí. idea, ¿no? Tú dale. El tren hay que agarrarlo cuando pasa. Entonces, en primer lugar hay que tener fe. ¿Por qué? Porque si tú empiezas derrotado, si tú empiezas a buscar por qué no, tú nunca harás nada en tu vida. Si quieres la vida garantizada, bueno, algo por ahí para sobrevivir seguramente lo encuentras, pero ahí te quedas. No puedes desear crecer y al mismo tiempo no querer tomar ningún riesgo. Son dos cosas que no Mándalo. chocan, no se pueden, no van de la mano. Y esta es una oportunidad. Las oportunidades involucran un riesgo. En este caso, ¿cuál es el riesgo? Fui y regresé y no salió nada. Es decir, que prácticamente fuiste de vacaciones, por así decir, ¿no? O sea, tu riesgo es gastar en el viaje mientras has viajado, has conocido, etcétera, y has regresado, y luego no se te dio lo que estabas buscando, pero a lo mejor se te va a dar mañana. No todos los frutos maduran en el mismo momento. Entonces, el hecho de abrir una puerta no significa que de inmediato vaya a entrar algo, pero si tú no la abres, no va a entrar ni ahorita ni nunca. O sea, el esfuerzo para abrir la puerta, siempre hay que tratar de hacerlo. ¿Por qué? Porque nunca sabes si y cuándo por aquella puerta te puede llegar algo bueno. Excelente. Si dices que no, bueno, entonces deja la puerta cerrada y listo. Te mueres de hambre. Exactamente, exactamente. O de menos, tranquilo que no vas a batallar para digerir. Eso seguro, porque te conformas con lo poquito Okay. que te pasan por el otro lado de la puerta. Oye, Alberto, pues la verdad te agradezco muchísimo. Al Estuvo contrario, Jaime. espectacular. Primer persona internacional que tenemos en el podcast. Hemos platicado con un montón de gente que hemos entrevistado. Pues la verdad es que aprendí muchísimo el día de hoy. Te agradezco mucho. Y bueno, vamos a seguir trabajando juntos. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias. Un gusto. Que tengas un excelente día. Adiós. Ahora, en este episodio de podcast y video podcast, tenemos nuestro primer invitado de talla internacional. Él es Alberto Ravagnani, originario de Italia, donde nos cuenta cómo la vida te lleva a encontrar personas de manera inesperada y que gracias a esos momentos imprevistos puedes encontrar el amor de tu vida. ¿Por qué no? El trabajo fundado en tu pasión por el bien común. Alberto también nos platicó cómo es que se forja una alianza internacional entre dos países, que en este caso es Italia y México, y cómo con su enfoque nos comenta que tenemos que aprovechar las oportunidades en la vida, ya que no pasan dos veces. Nuevamente te saluda Jaime Pasa en este tu podcast y video podcast Pasa con Jaime Pasa. Espero que te haya servido la información que acabamos de platicar con Alberto y que algunas de esas cosas los utilices para mejorar tu negocio, tu emprendimiento. Y te recomiendo que le des clic a la campanita para que cada vez que subamos un video te llegue la información.